¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien allá donde me estéis viendo. En este vídeo vamos a intentar desgranar los misterios de algo que está sucediendo muy importante en nuestra economía y que está vinculada al mercado laboral. Nos estamos encontrando ya con un fenómeno muy llamativo que es el de la escasez de trabajadores. Esto es más llamativo todavía si se tiene en cuenta que en países como España el paro está en mínimos, pero no en mínimos históricos, pero sí en un 11,3% aproximadamente, que está por encima de los 2 dígitos todavía, pero que no está catapultado, no está propulsado por la reducción del desempleo que en su día tuvo la burbuja de la construcción, donde llegamos a tener un empleo pues alrededor del 8% de paro, que fue probablemente el récord en los tiempos modernos de nuestro país. Ahora, sin la burbuja de la construcción, estamos en un 11 y pico, que sigue pareciendo mucho, que es una cifra, sin embargo, muy baja en España. Y sin embargo, el fenómeno no para de acrecentarse, y es que faltan trabajadores y las empresas no encuentran los trabajadores adecuados para los puestos que ofertan. Y este fenómeno no para de incrementarse, no para de hacerse cada vez más grande, como si fuera un agujero negro que se lo va comiendo todo, y que no es un fenómeno exclusivamente de España, sino que está sucediendo en todos los países de Europa cada vez con mayor intensidad. ¿Qué narices está pasando con el empleo? ¿Qué narices está pasando con el trabajo? Para que hasta los que se dedican a estudiarlo, a medirlo y a intentar encontrar las claves para maximizar los puestos de empleo que están ocupados, no sean capaces de encontrar del todo la explicación a lo que está ocurriendo en el mercado. Bueno, vamos a intentar dar al menos unas pistas en este vídeo. Como digo, estamos en una situación sin precedentes. La falta de mano de obra es acuciante. Hay países como Alemania que están coqueteando con la recesión y están en un 6% de desempleo. Y hay países como España que están con un crecimiento del PIB todavía muy alto y están por encima del 11% del desempleo. Y es que en nuestro país tradicionalmente el desempleo ha sido muy alto, provocado por varios factores relacionados con la baja productividad, con la estacionalidad de muchas profesiones que tienen mucha importancia en el país e igualmente, por supuesto, también con una economía sumergida, que tradicionalmente ha sido una economía de subsistencia y que ahora, aunque está más controlada, sigue siendo una parte importante del PIB y que es más de subsistencia que nunca, porque cada vez más aprietan a determinados colectivos de trabajadores y especialmente a los autónomos, con unos impuestos que marcan la diferencia de la supervivencia, el hecho de declarar completamente tus ingresos o declarar solo una parte. Bueno, este fenómeno, el de la economía sumergida, daría para muchísimo. Igualmente no llegaríamos a conclusiones definitivas, pero lo cierto es que, aunque es un fenómeno que tiende a la baja, sigue estando muy presente y sigue teniendo un tamaño importante en la economía del país. Pero lo cierto es que lo que está ocurriendo, y esos sí que son datos que están bien contrastados y ponderados, es que cada vez hay menos trabajadores prime. ¿Cuáles son los trabajadores prime? Pues aquellos trabajadores que están en una edad de entre 25 y 55 años, es decir, una franja de edad en la que se supone que un empleado puede dar el máximo de su rendimiento y el máximo de su disponibilidad para el trabajo. Por debajo de los 25 se considera que las personas todavía están en fase de formación, por encima de los 55 se considera que la persona ya está en retirada o que su productividad ya va bajando, o que directamente, en el caso de los 55 años, al menos antiguamente, había muchas personas que en España ya se podían jubilar con una jugosa indemnización, que ahora ya, desde luego, no estamos ni de lejos en esa pantalla. Pero lo más importante, y aunque sea llamativo, es que en una situación en la que hay trabajo, en la que hay empleo, cada vez hay menos personas disponibles para optar a un puesto de trabajo. Y según los estudios y según las empresas, el problema es que no son capaces de cubrir las vacantes de empleo que sacan, que proponen al personal disponible, porque las personas que se presentan a estas ofertas de empleo no tienen una formación lo suficientemente adecuada para el puesto de trabajo que se está ofertando. En definitiva, hay cada vez un salto, un gap, que dirían los anglosajones, más grande entre lo que las empresas necesitan para poder cubrir puestos de empleo y lo que los trabajadores, los aspirantes a ser empleados, pueden ofrecer a las empresas. Es especialmente llamativo en el caso concreto español que aquello que menos cumplen los trabajadores, los postulados a ocupar un puesto de empleo, es el asunto de los idiomas, de poder dominar otros idiomas, mientras que se supone que lo que está mejor cubierto es lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Este sería un segundo fenómeno. Por un lado, tenemos un fenómeno que es el de las personas disponibles para trabajar, que aunque parezca mentira es el más importante. La cantidad de mano de obra disponible y ofertante se ha reducido drásticamente. En segundo lugar,
cuáles las necesidades que tiene el mercado en el año 24 respecto a lo que ofrecen los trabajadores y en tercer lugar, precisamente por estos dos fenómenos, hay un fenómeno extra muy interesante y es que cada vez más personas igualmente están renunciando a sus trabajos de 40 horas semanales con un contrato indefinido. En España la figura del contrato indefinido prácticamente ya es obligatoria por ley. Existen otros fenómenos y otro tipo de modalidades de empleo, pero lo cierto es que igualmente los fijos discontinuos, que han crecido enormemente, son un nuevo colectivo que, al igual que ocurre en Alemania con los mini-jobs, son personas que no tienen por qué estar trabajando todo el tiempo, todas las horas de trabajo, y que van tomando empleos y soltándolos de manera estacional, pero que no están metidos en el paro, que no están metidos en la lista de personas desempleadas, creando una distorsión. Pero estos fenómenos además se vinculan a otro muy potente que es puramente sociológico y que no se tiene muy en cuenta a la hora de valorar lo que está ocurriendo con el empleo. Y es precisamente el desapego cada vez mayor que hay entre los trabajadores y las empresas. Cómo cada vez más personas eligen llevar una vida sencilla, entre comillas, una vida sin complicaciones, una vida en la que el ocio y el tiempo para uno mismo tiene cada vez más importancia respecto a la servidumbre hacia tu empleador, respecto a la servidumbre a tu empresa. Hemos pasado de unos tiempos antaño, en otras épocas medievales, en las que poco menos que el que te daba de comer era tu dueño, a unos tiempos en los que los trabajadores tienen multitud de opciones y multitud de posibilidades de trabajar, incluso ahora sin tener que ir siquiera al puesto de trabajo de manera remota, que es algo que suena muy bien y suena muy bonito, pero que también tiene sus complicaciones en un momento en el que, como digo, cada vez hay más personas que no tienen el trabajo en el primer nivel de sus prioridades y progresar en el trabajo, y eso provoca también igualmente una distorsión muy potente y muy importante, porque se traduce directamente en que haya muchos oficios y muchas profesiones en los que nadie quiere estar dentro. Estamos hablando de los oficios manuales relacionados con la construcción, con la fontanería, con el transporte o con los servicios en la hostelería. Son empleos en general muy duros, en los que se echan muchas horas, en los que hay que trabajar en fin de semana, en los que hay que trabajar muy duro, pasar mucho tiempo fuera de casa, y muchas personas hoy en día ponderan qué es lo que les viene de sueldo respecto al esfuerzo que tienen que hacer y deciden que esos trabajos no son interesantes para ello. Y para mí esto es una revolución absoluta, porque ya no es que muchas personas, relación sueldo, relación salario, relación empleo, decidan que no les conviene, no les viene a cuenta. La gran pregunta a continuación es cómo estas personas tiran adelante, cómo sobreviven si no están trabajando. Bueno, pues lo hacen de manera temporal, cogen un trabajo, pican un tiempo y lo sueltan, reciben unas ayudas. Lo cierto es que también han crecido mucho las ayudas para colectivos determinados en España, más después de la pandemia que sufrimos, y cada vez más personas eligen con un nivel muy bajo de horas de empleabilidad o directamente ninguno, porque la realidad actual, que es completamente horizontal y abierta, nos permite múltiples posibilidades de forma de vivir que antes no estaban a nuestro alcance. Y para mí, esta es una de las grandes revoluciones de las que no se habla lo suficiente. La relación de las personas con el trabajo ha cambiado. Las empresas ahora ya no solamente emplean a las personas para vivir, sino que tienen que seducirlas y convencerlas de que trabajar y trabajar 8 horas en una empresa, y esto a los que tengan una edad les sonará chino o que estoy exagerando, pero es así. Hay que seducir a las personas para que trabajen contigo, y además intentar retenerlas es toda una odisea, porque todas las posibilidades, todos los abanicos están abiertos, y ante nuestros ojos la sociedad de la comunicación y de la información lo que ha traído es un cambio de valores bestial, un cambio de valores abismal, en el que cada vez hay una porción más importante de la sociedad que prefiere anteponer su vida personal al trabajo. En añadido, y esto lo dicen los economistas, no me lo he inventado yo, las empresas han tenido que subir mucho los sueldos por la inflación, y especialmente para intentar retener el talento, porque cuesta tantísimo reponer talento a partir de determinados niveles de formación para arriba en puestos más cualificados de empleo. Y esto ha hecho que muchos de los mejores trabajos que hay en el mercado estén precisamente retenidos por personas que están bien tratadas por sus empresas, y por lo tanto el mercado se polariza. Pero precisamente, y dicen los expertos, porque hay mucho miedo a que una persona abandone la empresa, ese sobresalario hace que la empresa tenga menos recursos para poder invertir en productividad, en bienes, en hacer inversión para hacer crecer a la empresa. Ojo, cuando hablo de esto, que nadie se lleve a engaño, no estoy diciendo que los empresarios paguen de maravilla y que todo el mundo cobre un gran sueldo, me estoy refiriendo a determinados puestos de trabajo, me estoy refiriendo a determinadas cualificaciones. Es muy cierto que efectivamente hay una parte de la población que está muy mal remunerada y que es muy numerosa en España,
y que precisamente son esas franjas de población la que en algunos casos buscan formas alternativas de vida, sea cual sea la forma de vida, que no vamos a entrar en eso ahora, que no sea ese trabajo de 8 horas de ir a la oficina. La sociedad se polariza también en el trabajo. Y ojo, porque muchas personas igualmente no solamente están abandonando sus trabajos habituales para empezar a trabajar de manera autónoma y ocupando menos tiempo pero ganando más calidad de vida, y de eso se empieza a beneficiar la España vaciada que lo hace bien, sino que también hay personas que aprovechan para hacer un trabajo full remoto desde casa para echar todavía más horas de trabajo, es decir, pluriemplearse como si estuviéramos viajando desde los tiempos del siglo XXI a los años 50 y 60 en España, donde prácticamente todos los cabezas de familia tenían más de un empleo y en muchos casos trabajaban 6 y 7 días a la semana para traer pan a casa, para traer ahorros a casa que ayudaban a comprar la primera vivienda de la familia y, en segundo lugar, el primer automóvil de la historia de esa familia. Estamos volviendo a esos tiempos, solo que ahora en formato digital y en formato en el que muchas personas ya no quieren trabajar 40 horas porque han descubierto y saben exactamente qué es todo lo que hay detrás, sea eso lo que sea bueno o malo, cada uno lo aprovecha más para trabajar más o lo aprovecha menos para trabajar menos en función de lo que le interesa. Y como digo, también una ética nueva, una cultura nueva que no corresponde a este vídeo retratar, pero que está clarísimo que está ahí, en el que el esfuerzo por progresar, en el esfuerzo para trabajar por otros, se va perdiendo y cada vez más personas prefieren dedicar su tiempo para otras cosas. Sin ir más lejos, dentro de una habitación y con una pantalla puedes acceder a cualquier lugar del mundo y en cualquier momento y estar informado y enterado de todo, y también lo que pasa, por supuesto, en el mundo laboral. Y en ese contexto, algunos de los mercados, como en el español, aunque parezca mentira, sobreviven principalmente por la bolsa de inmigrantes que se van incorporando al mercado laboral. Esto sería objeto de otro debate, pero en el año 2023, para que te hagas una idea de lo que hablo, en España el número de autónomos españoles con nacionalidad española que crecieron en número fue de un 1%, mientras que en el caso de los inmigrantes fue de un 8%. En el año 23 en España se dieron de alta como autónomos 33.000 inmigrantes, mientras que el porcentaje de españoles de nacionalidad española fue muy inferior. Y estas personas precisamente se dan de alta en esos empleos de los que te estoy hablando que nadie quiere, desde la construcción hasta el transporte y también pasando por el mundo de la automoción, ya sea creando tiendas de compra-venta o también trabajando en los talleres para hacer de mecánicos o de transportistas, que son profesiones de las que hay una carestía impresionante, una carestía tremenda. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Como os hemos contado muchas veces en este canal, en España en el año 23 se largaron 400.000 personas para buscar un trabajo en otros países donde consiguieron mejores condiciones laborales. Nuestro mercado laboral está roto en una parte, y una parte importante del talento que ha invertido mucho tiempo el Estado en ellos, en darles la mejor formación, y que estas personas luego han hecho más formación todavía y más prácticas, todo ese bien, todo ese capital que es el fundamental que tiene un país, en un porcentaje demasiado importante se está largando fuera, mientras que siguen creándose puestos de baja calificación que no son cubiertos. ¿Hasta cuánto se puede estirar este chicle? ¿Hasta dónde se debe de estirar este chicle? Yo no tengo la respuesta, pero nos estamos acercando al límite según la población disponible para trabajar es cada vez más pequeña, mientras la población que depende de los ingresos de esa porción cada vez más pequeña es más grande. Esta cuerda en algún momento tiene que romperse y vamos camino de ello. Pero es que además, superpuesto, mientras tanto, cada vez más personas de una manera consciente renuncian a sus puestos de trabajo, como esa gran renuncia de la que se habló tras la pandemia en Estados Unidos y el durante hace unos años. Ahora se está poniendo aquí de moda, se está poniendo en marcha. Por una parte, por personas que empiezan a trabajar por sí mismo. Hay una tendencia clarísima, y hay quien habla, los expertos, de que dentro de unos años prácticamente nadie va a trabajar como empleado para una empresa y todo el mundo va a ser su propio jefe, trabajando para distintas empresas. Y por otro lado, hay también una parte de la población que se beneficia, aunque no sea la principal, de esta situación, dejando sus empleos con una bolsa de dinero lo suficientemente importante como para vivir un tiempo sabiendo que no le va a faltar trabajo de lo suyo, porque directamente no tiene competencia por las habilidades que tiene, porque en su empleo hay oferta sobrada. Y eso también influye. ¿Vosotros qué creéis? ¿Cómo está el mercado laboral en vuestros segmentos, en vuestros sectores, en vuestra experiencia personal? Espero vuestros comentarios, querida familia, y no os perdáis el próximo vídeo aquí en el canal Manual. Hasta el siguiente. Adiós.